Bueno, ¿dudas hasta aquí? Nada. Dedito arriba. Si todo va bien, si le van entendiendo. ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Ok, bueno. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto que dijo Marx? Porque se me hace que fue demasiado. Bueno, pues bien sencillo. Todos trabajamos, todos, pero me voy a referir a los obreros. Los obreros, bueno, y me voy a referir a bueno, más, les voy a recomendar una película. Esta película se llama, se las voy a poner otra vez aquí en el chatcito, véanla, está increíble y van a entender perfectamente bien esto que les estoy diciendo. Esta película se llama Germinal. Déjenme es una película francesa, más o menos de los 80, 90, es con Gerard Depardieu y trata de el trabajo que hacen los mineros en un pueblo. Y trata dos cosas muy importantes. La manera en la que trabajan los mineros, la que son obviamente explotados, cómo viven, qué hacen en ese pueblo, pero también las condiciones en las que viven las mujeres, no tanto en el trabajo de la mina, sino qué pasa con ellas, porque pues ellas obviamente son las esposas que muchas de ellas se quedan a cargo de la casa de los hijos y hay una persona que abusa severamente de las condiciones económicas de estas mujeres. Y entonces lo que hacen ellas con este señor es genial. Vean la película, no se la pierdan. Me parece que está en YouTube, no la he visto en ninguna de las plataformas. Yo la vi hace muchísimos años ¿cómo se llama? En una de las salas de la UNAM. Pero sí la pueden encontrar en YouTube. Si no, déjenme buscarla y les mando yo la liga, pero véanla, no se la pierdan porque habla precisamente de esto, de la crítica de la economía capitalista y es un ejemplo clave de lo que nosotros estamos hablando. Hay otra película italiana que también habla de esto, me voy a acordar bien cómo se llama y les mando. Yo todos estos materiales se los voy a poner ¿cómo se llama? Las ligas cuando les mande la clase del día de hoy, la presentación, les pongo las ligas, pero ustedes pueden buscarla en YouTube, ¿no? Bueno, pues para terminar con esto de Carlos Marx, que es la crítica de la economía capitalista. Y entonces, como este señor tiene muchas cosas, muchas aportaciones ¿cómo se llama? A las ciencias sociales, pues me aventé ¿cómo se llama? Otra parte de este señor, porque todavía no terminamos. La noción de la ideología, y lo ponemos entre comillas. Este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental, fíjense bien, las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a la clase dominada en su sitio por medio del capital. En el Capital, o sea, en su libro El Capital, Marx explica que opera como un fetichismo de la mercancía que mantiene a la clase trabajadora que consumiendo. Y un ejemplo claro es Starbucks. Ese es un ejemplo claro, por eso lo ponemos una ideología. ¿Cómo le hace Starbucks? Es bien inteligente. Esta empresa que empezó chiquitita en Estados Unidos ha creado un monopolio y un monstruo completamente a nivel mundial. Hace no más de 2 semanas abrieron un nuevo Starbucks en Ecuador. Era una cosa impresionante. Había gente que hacía fila desde muy temprano para comprar un café. ¿Y qué te vende Starbucks? Por eso dice la ideología, la noción de ideología. ¿Qué te vende Starbucks? Starbucks, y lo dice abiertamente, él te vende una experiencia. Así lo trabajan los mercadólogos y lo trabajan los que trabajan esta parte de la administración, ¿no? Te vende una experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia de ir, tomar café en un lugar bonito, agradable, que puedes consumir ahí alimentos, que puedes trabajar porque tienes internet gratis, tú lo estás pagando, obviamente, y que también tienes una aplicación que te da estrellitas, ¿no? Premios por estarles consumiendo, pero también tienen un banco en el cual ellos no han invertido nada, pero tú sí inviertes tu dinero. ¿Cómo lo inviertes? Cuando tú tienes esa aplicación y le metes dinero, Starbucks ya está ganando, la empresa ya ganó, y ellos no invirtieron en nada.
No tienen un banco que se llama Starbucks, no tienen un local que se llama Banco Starbucks, no tienen nada de eso, pero tú ya metiste dinero. ¿Y por qué? Metes 200, 100 pesos, lo que tú quieras, y tú no lo puedes tocar a menos que vayas a Starbucks y obviamente consumas, ¿no? Y entonces sí te sirve tu dinero, te sirve para comprar eso. Entonces, es precisamente esta la noción, o sea, lo que nos está diciendo Carlos Marx y lo explica en este libro del Capital. Por eso les digo que este libro del Capital es súper importante. ¿Por qué? Porque todas las ideas, todas las teorías que él tiene, parece que las escribió ayer, hace 2 años, hace 10. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo capitalista, somos una sociedad capitalista en la que nosotros nos estamos moviendo. Y la última, ¿no? De las teorías o del pensamiento de Carlos Marx es el advenimiento del comunismo. Marx también proyectó su mirada hacia el futuro y predijo que el comunismo sería una sociedad futura al capitalismo. O sea, vas a pasar ya del capitalismo, lo vas a dejar a un lado y entonces empiezas una nueva etapa que se llama ¿cómo se llama? El socialismo, en donde las clases sociales, o sea, la sociedad, ya va a haber una sociedad sin clases. Esto no se ha podido lograr. Esta sociedad sin clases es la que no fuera necesaria la explotación del hombre por el mismo hombre. No va a haber uno que gane más, no va a haber uno más fuerte, no va a haber el dueño de los medios de producción y uno que trabaje, sino que va a ser una sociedad, digamos, como igualitaria, como la llamaba él. Aún, aunque no explicó en sus libros, no explicó ciertamente en qué consistía este comunismo, ni explicó cómo podría sostenerse, pero sí propuso una hoja de ruta que partiendo del capitalismo tardío llevaría a la dictadura del proletariado y finalmente a una sociedad sin clases. En ningún país del mundo se ha llevado a cabo un país comunista, jamás. En el caso de Rusia, después de la revolución rusa, y que terminan con la vida del zar y de la zarina, Nicolás y Alejandro y de toda su familia, empieza esta revolución rusa y empiezan a ver la manera en que la sociedad rusa se va a organizar. Y entonces Stalin es el que toma el poder y hay otros también pues personajes muy importantes como Lenin y como este señor que se vino a vivir a México. Acuérdenme cómo se llama el señor que vino a vivir a México, que falleció aquí, que fue asesinado, que tiene su casa aquí en Coyoacán, que lo trajo Diego Rivera y lo trajo Frida Kahlo. ¿No se acuerdan? Por favor, alguien díganme. Un viejito. Búsquenlo y me dicen. Bueno, a Lenin lo manda Stalin a Siberia. Ahorita me lo van a decir, ¿eh? Lo manda a Siberia y este señor que ustedes no van a decir, llega a México porque obviamente lo está persiguiendo Stalin. Entonces, Stalin hace soviets, que los soviets empieza a ver de qué manera si se aplica a esto. Ellos ya no quieren monarquía, quieren una sociedad más igualitaria y entonces crean los soviets. A ver, Trotsky, muy bien. ¿Y este Trotsky qué hizo? ¿Qué hizo aquí en México? Digo, aparte de vivir de a gratis, porque este señor vivía de a gratis. La verdad, la verdad, hay que ser honestos, vivía de a gratis, tenía una casa preciosa, ¿cómo se llama? Y bueno, lo trajo en el periodo de Cárdenas, escribe una carta a Frida Kahlo, que esa carta la tienen expuesta en uno de los museos, ahí en la Alameda, donde Frida Kahlo le pide al general Cárdenas traer a Trotsky y a su familia. Entonces viene con su esposa Natalia y viene con uno de sus nietos. Que después, aquí chismecito histórico, no sé si sepan, que Trotsky anduvo con esta Frida Kahlo, se da cuenta Diego Rivera, y entonces es por eso que los manda, porque ellos llegaron a vivir ahí a la Casa Azul, ahí en Coyoacán, pero cuando se entera Diego Rivera que le andan, ¿cómo se llama? Rayando los cuadernos, se enoja y entonces lo manda a vivir a Trotsky ahí a la casa donde ahora está su museo. Vayan a ese museo, está muy bonito, tiene una cafetería muy agradable,
tienen esa casa muy bonita porque esa casa se la quedó su nieto y después los hijos de ese nieto la han tenido, es como un tipo fundación, pero lo más bonito que tiene, bueno, tiene muchas cosas muy bonitas, pero lo más interesante que tienen es una línea del tiempo impresionante, increíble. Tiene una línea del tiempo de lo que sucede en Rusia, lo que sucede en México y lo que sucede en el mundo. Desde antes de la revolución rusa o más o menos por ahí, hasta que muere Stalin y que se vuelve ya una casa hasta 1980 y tantos, no sé, o sea, la que se vuelve, no sé, es una cosa increíble. Tiene muchos documentos originales que escribió Trotsky, tiene todos sus libros, tiene una casa muy bonita. Vayan a visitarla, vale muchísimo, muchísimo la pena. Te cobran muy poquito, porque finalmente no es, la casa todavía es particular, entonces no pertenece al gobierno, entonces obviamente lo que te cobran es para darle mantenimiento al museo, que lo tienen realmente muy, muy bonito. Vayan a verlo. Bueno, entonces, volvemos a Carlos Marx, ningún país ha llegado al comunismo, ¿no? Todas estas ideas que nos dicen que México se va a volver comunista, no, está muy lejos de convertirse en comunista. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo capitalista. Todos los países se mueven alrededor del dinero, unos más, unos menos, pero todos con dinero, ¿vale? Bueno, dudas, comentarios. Aquí les dejo otro videito, ¿vale? Para que ustedes puedan ver. Y vamos a continuar con el último sociólogo alemán también, pero este señor tiene otras ideas diferentes a las que tenía Carlos Marx. ¿Por qué? Porque la época que le tocó vivir y la familia en la que le tocó vivir, pues su pensamiento era completamente diferente. Este sociólogo alemán, Max Weber, se opuso al determinismo económico marxista, ¿no? Una visión más compleja de la historia y la evolución social. Ya ve otra cosa más elevada, digamos, porque aparte también él sufría de ataques de ansiedad, entonces estuvo recluido en un hospital psiquiátrico una temporada, entonces su pensamiento iba más allá. Este señor me costó mucho trabajo entenderlo en la universidad, no me gustaba mucho ver Max Weber porque era muy complicado su pensamiento. Este señor era hijo de un destacado jurista y político del Partido Liberal Nacional en la época de Bismarck. Bismarck, Otto von Bismarck, yo creo que sí lo han escuchado en alguna parte de la historia en su época de la preparatoria. Este señor, déjenme ver porque aquí tengo todos ¿cómo se llama? Mis apuntes, porque también luego se me olvida. Espérenme. Otto von Bismarck fue un político alemán y fue el artífice, perdón, de la unificación alemana en esa época y figura clave para las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, este señor, o sea, el papá de Max Weber, pues se movía en todo el campo de la política alemana. Entonces, tampoco sufría de dinero Max Weber, o sea, él también tenía dinero, y entonces él veía la sociedad de diferente manera, no le tocó lo mismo que le tocó a Carlos Marx. Weber propone el método de los tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Los tipos ideales es algo que no concuerda al 100% con la realidad. Pensemos en un artista que idealizamos nosotros, ¿no? Y lo idealizamos ¿por qué? Porque es alguien que está completamente lejano a nosotros y alejado de nuestra realidad y de la realidad en la que viven. Un ejemplo son los chicos, tristemente, los grupos coreanos, que ellos crean, o sea, es una industria enorme que hay en Corea, los atraen desde que son muy chiquitos, los llevan a una escuela especial, no sé cómo está el asunto, pero más o menos es así, donde ellos están creando este grupito y estas personas. Uno de ellos, bueno, uno o varios, tan, tan, tanta presión tienen de ser tan perfectos, ¿no? Para cumplir con estos tipos ideales y darlos a la sociedad, que un chico, no sé si el año pasado, hace 2 años, falleció, o sea, se suicidó, porque ya no aguantaba esa presión de dar una imagen que no pertenecía a él. Y de esto habla precisamente Max Weber, pero en el caso de las sociedades, ¿no? De la política, economía, etcétera, etcétera. Pero
entran, no encajan aquí. Y es para que yo se los explique. Estos tipos ideales son categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no hayan dado nunca en la realidad. De este modo estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales. Aquí hay una pequeña revolución, a base de construir modelos teóricos que se centran en el análisis y la discusión sobre conceptos muy rigurosos. Él hace una crítica a la burocracia, ¿no? Él decía, es que la burocracia sí funciona. No, no funciona la burocracia, ¿no? O sea, es bastante complicado que ir al IMSS y que te digan, pase con su hojita que le piden, pase con su hojita que le sellen, ¿no? En términos generales, puede decirse que Weber se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen la construcción en una estructura social y en particular reivindicó la importancia de los elementos culturales y mentalidades colectivas en la evolución histórica del ser humano, rechazando la exclusiva determinación económica defendida por Marx y por Engels. Por eso les digo que a él le tocó vivir otra época, ¿no? O sea, otro tipo de pensamiento, porque él decía, ahorita les voy a decir, bueno, ahorita se los voy a explicar, dice, frente a la prioridad de la lucha de clases como motor de la historia del pensamiento marxista, Weber prestó más atención a la racionalización como clave del desarrollo de la civilización occidental, un proceso guiado por la racionalidad instrumental plasmada en la burocracia, ¿no? Lo que les decía. Todos estos temas aparecen en su obra póstuma, la más importante, y fíjense cómo se llama, Economía y Sociedad, que lo lanza en 1922. Algo muy simple para este señor. Él decía, pues es que todos tienen la misma oportunidad, o sea, la gente que no sale adelante es porque no quiere. ¿Es en serio? No. ¿Qué piensas entonces acerca de las condiciones del hijo del obrero, del hijo del campesino? Pues sí tendrán las mismas capacidades intelectuales, habilidades, pero no tienen las mismas condiciones que tiene este señor, que tuvo Max Weber, o que tuvieron otros, o que tienen los que ocupan los grandes cargos, ¿no? No son las mismas. Entonces, pues sí, la parte de la racionalidad todos la tenemos, pero las condiciones en las que vivimos o nos toca vivir son diferentes, ¿vale? Entonces, aquí hay algo así como que pues, no aporta, o sea, esa parte a Max Weber, lo que decía Carlos Marx, decía, ni al caso, ¿no? A él le toca vivir otra temporada. Y entonces aquí ya va la segunda parte de lo que vamos a ver en este módulo número 2. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué les parecieron estos 4 teóricos? ¿Bien? Medio loquillos, algunos de ellos, ¿verdad? O sea, algunos estaban medio pirados en cuanto a su pensamiento, pues muy importante el pensamiento de estos señores, ya cuando lo vamos desmenuzando como si fuera quesito Oaxaca, lo vamos desmenuzando y es muy interesante ver el pensamiento de cada uno de ellos, pero no lo vamos a entender si no vemos y estudiamos el contexto histórico que le toca vivir a cada uno de ellos. ¿Dudas? Arriba, si todo van entendiendo. Ya lo van a entender mejor cuando lean todo el módulo. Ok, gracias, Alma. Ok, bueno, pues para llegar a la otra parte. A ver, chatcito. Ok, muy bueno el contexto. Muchas gracias, Ariel. Ok, bueno, pues para llegar a la segunda parte de lo que vamos a explicar, necesito explicarles y necesito contarles quién era Calouste Kulbelkian. Este señor que tenemos aquí, nada guapo, pero bastante importante. Este señor nace el 23 de marzo de 1869 en Turquía y muere en Lisboa el 20 de julio de 1955. Le toca vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este señor es ingeniero, empresario y filántropo. Se nacionalizó británico y fue un activo en el sector petrolero. A este señor también le decían, ayer mis hijos estaban burlando de mí, como lo dije, que le llamaban el 5%. El 5% se le llamaba a este señor porque todas sus ganancias que tenía en sus empresas petroleras y demás,
siempre adquirió el 5%, o sea, se lo dejó como, tenía grandes empresas y entonces las dejó después de la Segunda Guerra Mundial, no, la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo problemas, entonces siempre quiso tener el 5%, o sea, el 5%, con el 5% yo estoy bien, y entonces por eso le decían el señor del 5%. Poseía una gran colección de arte durante toda su vida, coleccionó obras de arte que después de la Segunda Guerra Mundial traslada a su riqueza y todas estas obras de arte las traslada a Portugal y establece una fundación, porque tiene mucho dinero, establece una fundación independiente, pero también internacional, bajo el control de su familia y aliados. ¿Y qué hace este señor? Bueno, pues su fundación es una de las mayores fuentes de donaciones todavía, donaciones caritativas en Europa y una importante galería de arte en Lisboa. Él tiene, aparte de esta es la imagen de la fundación, donde trabaja mucha gente, ¿cómo se llama? Trabaja muchísima gente ahí, pero también hay un museo, hay una, o sea, una galería, hay una orquesta sinfónica que lleva el nombre de Gulbenkian, la Orquesta Sinfónica Gulbenkiana, etcétera. Y entonces tenemos a este sociólogo norteamericano, este señor, Immanuel Wallerstein. Este señor tiene mucho que ver con esta fundación Gulbenkian. Este señor, ya vamos a entrar a al otro tema que es la reestructuración. Fíjense muy bien cómo se llama. La reestructuración de las ciencias sociales desde el enfoque del informe de la Comisión Gulbenkian. Este informe, porque hay una reestructuración, una reforma a ver de diferente manera las ciencias sociales, a través de este informe o a partir de este informe. Quien le toca hacerlo y la idea que para llegar a este informe es de este señor Immanuel Wallerstein. Los papás de este señor, me parece que son alemanes, no recuerdo de dónde vienen, pero vienen huyendo, vienen hacia Europa. Él nace en 1951 en Nueva York y realizó sus estudios en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 1951. En 1990 fue presidente de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, encargada de una reflexión sobre el presente y posible futuro de las ciencias sociales, pues para muchos especialistas aseguran que no debe de ser enseñada por separado las ciencias sociales, porque todas persiguen un final en un mismo objetivo. La percepción de la realidad, ese es uno, la percepción de la realidad ya sea del pasado, del presente o del futuro del ser humano relacionado con su entorno social. ¿Por qué? A este señor que le tocó ser el presidente de esta comisión Gulbenkian, a partir de 1993, esos son 3 años, cumbres, 93, 94 y 95 y hasta el 96 sale este informe. En todos estos 3 años, este señor empieza a ver cómo reestructurar las ciencias sociales. En el primer año, aquí tengo mis anotaciones, en el primer año se revisa a las ciencias sociales a finales del siglo XVIII y hasta 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo hay una brecha muy grande de lo que son las ciencias sociales y entonces se dedican el primer año a estudiar esto. En el segundo año se centran todos los debates sobre las ciencias sociales relacionadas con la división del trabajo intelectual como resultado de los procesos mundiales después de 1945, porque ya nos toca lo que llamamos la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la sociedad antes de la Segunda Guerra Mundial hay una revolución ahí social, reestructuración geográfica, etcétera, etcétera, y entonces entramos a una nueva etapa. Entonces es aquí donde después de la Segunda Guerra Mundial hay otra parte que las ciencias sociales tienen que analizar, ¿sale? Y en el tercer año lo que hacen es que se comienzan ya a vislumbrar algunas propuestas que conforman ya las conclusiones de este informe, donde se plantean algunas líneas de discusión, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas? Son dos importantes. Una, las implicaciones de rechazar la distinción ontológica, que quiere decir esto, que pertenece entre los seres humanos y la naturaleza. En este informe
no nada más hay científicos sociales, también hay científicos naturales, hay físicos, hay biólogos, hay médicos, etcétera, etcétera. La otra es la consecuencia de negarse a considerar el Estado como el origen único de las fronteras dentro de las cuales ocurre la acción social. No el Estado, o sea, todas las instituciones que conforman un Estado son las culpables de cómo se maneja una sociedad, sino que a este señor ya le toca estar viviendo que estamos en un mundo globalizado, donde el Internet, donde ya nos estamos ¿cómo se llama? Comunicando de una manera más directa, en forma ya real, directa y viva, ¿no? Todos, entre todos nosotros. Y entonces aquí dice es que ya no se puede, o sea, las ciencias sociales ya no son iguales que antes. Entonces hay una reestructuración. Y después de esto, el informe termina con 4 postulados importantes. El primero, la creación de áreas y grupos de estudios para trabajar en común en las universidades, sobre todo. Esto se trabaja en las universidades. El establecimiento de programas de investigación integrados en las universidades con objetivos concretos. Nombramiento de profesores en 2 o más departamentos para continuar estas investigaciones y la incorporación a estos departamentos de investigaciones sociales y de grupos de investigación a estudiantes de posgrado. Todas las universidades, a partir de 1996, las grandes universidades, pues obviamente tienen estas ideas del informe de Gulbenkian y entonces hay una reestructuración en las propias universidades, sobre todo en las norteamericanas y en las europeas, en donde se hacen departamentos para investigaciones o se hacen laboratorios sociales. Estos departamentos sociales de laboratorios sociales no quiere decir que lleguen las personas a ser investigadas, no, sino que los mismos o los propios universitarios y estudiantes de doctorado y de maestría entran a estos programas para hacer investigaciones sociales, así como se le da el apoyo y hay aportaciones muy importantes en medicina, física, química y demás, también lo hacen en las ciencias sociales, pero es a partir de este momento histórico que le toca vivir a las ciencias sociales. Y entonces nos da pie para esta parte que la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales publica este informe en un libro que se llama Abrir las ciencias sociales en 1996. Este informe trata sobre la estructuración de las ciencias sociales y la solución a problemas como qué problemas. La jerarquía entre el pasado y presente. No es mejor lo de antes, no es mejor lo del presente, ¿no? El multiculturalismo, ¿por qué? Porque ya la sociedad mundial ya es multicultural en todos los sentidos. La interdisciplinariedad, aquí es donde entran todas las disciplinas de las ciencias naturales y sociales a ver qué está pasando con esta sociedad. No podemos dejarlas o no podamos dejar la división entre lo natural y lo social o las naturales y sociales, sino que tenemos que trabajar juntos. Y también otra cosa, que entre las ciencias sociales, entre solitas, no se puede dividir nada más lo de historia, lo de geografía, lo de filosofía, lo de derecho, no, los economistas, no, sino que todos tienen que abarcar a las ciencias sociales. Por eso es también la interdisciplinariedad. La proliferación de programas universitarios, o sea, que no nada más haya un programa y que todas las personas, o sea, los grandes investigadores de cada una de las universidades entren, sino que entren más personas, ¿no? Por eso aquí se les dice que a los estudiantes del posgrado tienen que entrar a estas investigaciones. La escasez de recursos, porque a las ciencias sociales se le da mucho a las ciencias naturales, pero poco a las ciencias sociales, y las implicaciones políticas que las investigaciones pueden llegar a tener. Por eso a todos los científicos sociales, algunos no son bien vistos en ciertos lugares, ¿no? Si tú hablas, ayer por ejemplo mi hija está en una escuela particular en la universidad y nos estaba contando que ella viene de una escuela de gobierno, ella hizo su prepa en la prepa 5, ahora tiene la oportunidad de estudiar en una escuela de gobierno y entonces ella sí ocupaba su beca, ¿no? Para cosas realmente importantes. Entonces que una chica decía, pues es que si hubiera estado bien que se hubiera quedado Xochitl, le iba a dar a todos, ¿no? Incluso a los de escuela de la desinformación, escuela de paga, se les iba a dar una beca.
Entonces mi hija le dijo, ¿y para qué quieres tú una beca? Si tú tienes, o sea, tus papás te dan. Pues sí, ¿verdad? ¿Para qué la quiero? No tienes, porque hay gente que sí la necesita. Entonces hay muchos que no quieren esas implicaciones políticas, ¿no? Dentro de las ciencias sociales. Ese es un ejemplo que ayer quedó en la mesa. Y ya por último, porque ya se me va a acabar el tiempo. Las ciencias sociales asumidas como un sistema complejo de comprensión, porque las sociedades somos complejas, los humanos somos complejos, y la explicación de los fenómenos históricos, económicos y sociopolíticos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Se ven ahora problematizadas por las lógicas culturales surgidas de las interacciones entre los mundos locales y globales, ¿no? Lo que sucede ahorita aquí lo pueden ver en vivo y en directo en otro país y viceversa, ¿no? Eh, que demandan una comprensión superior a las interpretaciones parciales realizadas hasta hace apenas unos 40 años en los espacios investigativos multidisciplinares, que nada más se veían esos casos. Ahora ya lo podemos ver de otra manera. El informe Hulbetian nos invita entonces a reflexionar sobre nuestros mecanismos de selección de análisis y la manera en la que se induce así el aprendizaje y en particular a las experiencias desarrolladas por las ciencias sociales. Toda esta información que yo les acabo más o menos de leer en mis notitas, se las voy a dar en una ficha técnica que ya tengo realizada para que ustedes no tengan que leer todo, sería bueno que lo leyeran, abrir en las ciencias sociales en 1996, pero yo ya se los reduje en una ficha técnica que la van a tener ahí y es parte de la bibliografía que están trabajando en este módulo 2. Y bueno, pues yo ya me voy para, bueno, aquí ya el papel de las ciencias sociales o del científico social en la actualidad. Ya lo leen, porque me faltan todas las actividades. Está sencillo, pero ya lo leen ustedes, porque si no, no me va a dar tiempo de decirles qué van a hacer. No, sí me da tiempo. Las ciencias sociales y el papel del científico social en la actualidad. Solo les voy a leer una parte. A partir de ese informe, la UNESCO en el 2010 ofreció una revisión comprensiva del estado de las artes en las ciencias sociales en el mundo, analizando la dinámica de la geografía y de la estructura institucional, materiales y sociales que influencian en su producción y su circulación en las ciencias sociales. Hoy existen comunidades, fíjense bien qué países están aquí, ¿eh? Hoy existen comunidades de investigación científicas en países como China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea y México, que incluyen a individuos que están pensando críticamente las relaciones entre el conocimiento y el poder del tercer mundo o economías emergentes, como somos ahora llamados, contribuyendo hacia cambiar la arquitectura de la ciencia mundial y la estructura del poder científico. La globalización comienza a reducir el prestigio de las teorías sociales desarrolladas en Europa y Norteamérica. O sea, se van cayendo todas esas ideas. Ya no nos estamos viendo nosotros, ¿no? Aquí estamos nosotros con China, con India, con Brasil, Sudáfrica y Corea. Ya estamos viendo que el tercer mundo, a pesar de que muchas veces nos pelucearon, tenemos un gran poder. Y un ejemplo clave es cuántos migrantes mexicanos hay en Estados Unidos. Punto, se los dejo ahí de tarea y van a ver qué tan importante es el tercer mundo. Y bueno, pues ya para terminar, que ayuda a elevar el pensamiento intelectual de otras regiones al tiempo que genera anomalías con respecto a conceptos y teorías en Occidente. Y con esto nos vamos ya a las actividades, que aquí es importante revisar. En la primera tarea auténtica ustedes tienen que hacer un mapa conceptual, se los recomiendo, por favor, háganlo en Canva, porque me lo han mandado en otro formato y no lo puedo ver. Entonces, por favor, háganlo en Canva, es más fácil, es más sencillo. Y aquí, ¿qué tienen que hacer? Es máximo con mínimo, perdón, dos páginas de extensión de tu mapa, en donde vas a recuperar los principales conceptos revisados respecto a los 4 autores de las ciencias sociales, los primeros teóricos que vimos. La presentación te va a ayudar mucho. No te quedes con lo que tiene la presentación, sino que investiga más, ¿vale? Y la relación que estos tienen con el incidente crítico, que es obviamente la cooperación internacional, así como el interés que esto despierta para las ONG en la hipotética, o sea, que tú trabajas, ¿no? Hipotéticamente en una ONG.
Considera los siguientes elementos en tu documento. Una adecuada definición conceptual basada en la lectura de dichos autores, identifica la clasificación de los grupos, etcétera, etcétera. Esto ya te corresponde a ti leer. Y añade en tu mapa conceptual una reflexión de máximo 3 párrafos donde menciones los elementos conceptuales más importantes o que destacas de Comte, Durkheim, Marx y Weber. Registra las fuentes, etcétera, etcétera. Nunca se queden sin enviar la bibliografía. Y por último, el foro de reforzamiento, en donde tú vas a trabajar junto con tus compañeros, bueno, vas a retroalimentar, ¿no?, sus ideas, vas a revisar todo el contenido de la número 2, reflexiona principalmente las características teóricas y metodológicas de las ciencias sociales como tal y cómo se relacionan con el encuadre de investigación propuesto en el incidente crítico, ¿sale? Ingresa al foro y vas a reflexionar con esta pregunta. ¿Cuáles son las características teóricas y metodológicas que mejor se ajustan para diseñar tu encuadre de investigación, que es la cooperación internacional? Comenta aquí a tus compañeros, ¿no?, también en tu reflexión, comenta si tu concepción realizan una aportación original, y considera también si en tu aportación y en la aportación de tus compañeros se contemplan los análisis y reflexiones que propone el módulo 2, así como el problema prototípico, lo tienen que leer, y el incidente crítico. Recuerda que debes comentar de manera respetuosa su aportación. Y con esto, pues terminamos el módulo 2. ¿Qué les pareció antes de que me vaya? Ahora sí quiero escucharlos. 2 minutitos, nos quedan 2 minutitos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les aburrió? A ver, en el chatcito. Ahí escriban, muy interesante. ¿Qué fue lo que más rescataron? Alguien que me diga una idea de lo que más rescataron en esta clase. Que alguien quiera comentar algo muy pequeño. ¿Nadie? A mí me gusta escucharlos. Luego me aburro de escucharme a mí misma. ¿Nadie quiere comentar nada? Bueno, entonces la reflexión lo voy a ver en sus trabajos. Espero que sea muy, muy buena. Y cualquier duda que tengan, pues ya saben, ahí está el chat de la plataforma, y pues está también el correo electrónico. La teoría de Carlos Marx, porque siento que es una teoría que sigue estando muy vigente, efectivamente. Ya no hablamos del tío Richie, eso lo podemos dejar después, pero bueno, aquí podemos hacer la reflexión, cómo es que gana dinero. Y él una vez se sorprendió, que le dijeron, pasó por una Electra, vio cuánto costaba una moto, cuánto tenías que dar y cuánto te quedaban esos pagos chiquitos, ¿cómo decía? Bonos chiquitos para pagar poquito, y cuánto pagabas realmente. Él se sorprendió. Él dijo, ay, ¿cómo? ¿Pagas toda la gente? Sí, sí lo paga. Y esa es la plusvalía. Todo lo que tú pagas de más en pagos chiquitos, ¿no? Pagos chiquitos para pagar poquito. Esa es la plusvalía que le da a este señor todo el dinero que tiene el tío Richie, y que te puede invitar a su fiesta ahí en la Arena Ciudad de México, y pues la gente que va contenta a este lugar no sabe que tú le pagaste la fiesta al tío Richie. Y eso se queda como reflexión de la teoría de Carlos Marx. Y pues me dio muchísimo gusto verlos, leerlos. Les mando toda la información. Déjenme terminar, voy a desayunar, y yo les mando en el transcurso de la mañana tardecita, les mando toda esta información, ¿sale? Pues me dio mucho gusto verlos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo. Cuídense muchísimo, que tengan una excelente semana productiva dentro de la escuela y en su trabajo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igual, Javier, un abrazo. Los espero la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos a todos. Gracias. Igual, lindo día a todos.